poder, con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. ¿Cómo le celebra? Oh, sí, Señor. Y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los cielos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, quien lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, quien lo detendrá, al poderoso de Israel. Y noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el
milagros y alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, milagros y alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Se ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David huía de su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David huía de su presencia. Dios los bendiga a toda la audiencia, a los hijos de Demir y a todos los que se van sumando también. Bendiciones, hermanos de la fe, de otros ministerios que se van sumando a esta reunión de tabernáculo, de oración profética. Dios los bendiga grandemente. Qué bueno compartir este momento, entrar en una temporada del Espíritu, gozarnos, renovarnos en Él y poder disponer todo nuestro corazón a completar la obra que Dios está revelando a través de su palabra. La palabra que Dios habla jamás la tomamos como una opción, sino que siempre la tomamos como la intervención de su voluntad para cambiar un destino que tranquilamente nos podría llevar a la peor maldad y miseria si no fuera por la intervención divina que Dios nos instruye a seguir el camino que nos marca. Recuerdo la palabra del salmista cuando el Señor le dice: sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré por el camino en que debes andar. Así que entendamos que cuando recibimos palabra del Señor no es una opción ni es una palabra más, sino que sus ojos están sobre mí
viendo si estoy andando por el camino que el Señor ha revelado a través de su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él prometió y cumplirá, Él dijo y lo hará. Por lo tanto, no esperemos que si la palabra que el Señor habló me incomodó, no esperemos que Él la cambie, no esperemos que me venga a traer otra palabra más suave. Si Él habló, sabe la intención que tiene, y siempre voy a remarcar esto: vale la pena una temporada de proceso, una temporada de tribulación, aún una temporada de angustia en la obediencia a Dios, porque establece una eternidad de su voluntad, de su gloria, de su reino, de su poder, y eso vale la pena hacerlo en honor a su nombre. Por eso quiero que vayas preparando la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Yo voy a estar leyendo en dos versiones del inglés. Esta porción de 2 de Timoteo la voy a leer en la amplificada, y otra porción de Romanos que vamos a leer la voy a leer en la versión de Voice. Digo todo esto para no estar aclarando después, una vez que ya estamos en la administración, y darle totalmente libertad al Espíritu Santo. Así que ahí acompáñame en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, como puedes leer en el libro, en el título del video. Dice: oídos hidratados por el aceite. Hoy en mi corazón preguntaba al Señor qué compartir en la tarde. Conozco que la Escritura dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, para que toda persona esté preparada para toda buena obra. Pero en mi corazón, buscando en un par de bosquejos que tengo escrito, no me sentía atraído en ninguno de esos temas que tenía escrito. Y mientras meditaba en mi corazón, preguntándole al Señor qué poder compartir, fue cuando vino a mi corazón el oído. Los oídos es una parte muy importante para la vida del creyente, ya que Romanos la señala como el lugar donde se origina la fe. Los oídos es el lugar donde se origina la fe, y la fe es ese combustible que le da sentido y nos da impulso para las obras de obediencia. Nadie puede obedecer a Dios si no tiene primeramente la sustancia, el combustible de la fe. Y la fe, además de ser poder, también tiene que ver con una actitud del corazón de total confianza en la voluntad de Dios. Aunque no podamos entender en el momento la acción que nos pide, pero vamos con un corazón confiado en que Él sabe el porqué, y la fe es el impulso, lo que me lleva a hacerlo. Es más, hasta me animaría a decir que la fe es una atracción hacia lo que Dios quiere hacer. Es una atracción, no mide el peligro, no mide el desafío, no mide aún si se trata de que esa actitud provoque que gente murmure, que gente me critique, que gente se vaya de mi lado, que gente se enoje, porque me siento tan atraído a lo que Dios está diciendo que me mando enteramente a poder practicarlo. Entonces yo oro que en esta hora se te genere en tu vida un patrón de alguien apasionado, devoto, cuando oye la voz de Dios, atraído a cumplir sin medir lo que a su alrededor el mal quiera preparar para desanimar, para angustiar, para provocar una situación estrecha de limitación. Uno cuando está totalmente envuelto en la fe, ni mira eso, sinceramente. Mira a lo que el Señor dijo y se manda totalmente, y el Señor está ahí presente y podemos ver los milagros y su obra extraordinaria. Así que teniendo ahí 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 5, lo voy a leer en la versión amplificada. Dice así: lleva por título Predica la palabra, el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Un padre espiritual hablando a un hijo espiritual le dice: te mando solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos, y por su aparición y su reino, predica la palabra. Mantenete tu sentido de urgencia,
ya sea que la oportunidad parezca favorable o desfavorable, conveniente o inconveniente, sea bienvenida o inoportuna. Corrige a aquellos que se equivocan en doctrina o comportamiento. Advierte a aquellos que pecan. Exhorta y alienta a aquellos que están creciendo hacia la madurez espiritual, con inagotable paciencia y enseñanza fiel. Llegará el momento, llegará el momento, llegará el momento en que la gente no tolerará la sana doctrina y la instrucción precisa que los desafíe con la verdad de Dios, pero queriendo que les hagan cosquillas en los oídos con algo agradable, se acumularán muchos maestros uno tras otro para satisfacer sus propios deseos y apoyar los errores que tienen. Y alejarán sus oídos de la verdad y vagarán en mitos y ficciones hechas por el hombre y aceptarán lo inaceptable. Pero en cuanto a ti, mantén la calma, soporta todas las dificultades, haz el trabajo de evangelista y cumple los deberes de tu ministerio. Y para ponernos en el sentido del texto y de la historia, ¿por qué el apóstol Pablo está instruyendo con tal vehemencia y deseo paterno en su corazón hacia su hijo? Yo puedo interpretar el carácter de Pablo en estas palabras como un padre que, no pudiendo estar cerca de su hijo para hablarlo en persona, intenta en las palabras que utiliza remarcar el entusiasmo, la vehemencia, el cuidado que quiere que su hijo espiritual tenga, y diciéndoles claramente: van a haber gente, Timoteo, que no van a querer escuchar el mensaje de la verdad, no van a querer escuchar el desafío a sus vidas a través de la verdad de Dios, y van a querer, dice una versión, con sus oídos sarnosos buscar a quien mejor le rasquen. Van a querer ir en pos de aquellos que les hablan y le apoyan toda su mala interpretación con el fin de complacerse en sus malos deseos, y van a resistirte y no te van a hacer caso, y te van a menospreciar y te van a burlar y te van a tratar de exagerado y te van a tratar de emocionalista y te van a tratar de que asustás a la gente y que te van a tratar que no tenés amor y te van a tratar de un montón de cosas que no sos. Pero yo te pido a ti, Timoteo, que te mantengas fiel, que guarde la calma, que vigile lo que vas a enseñar y que continúes valientemente con el ministerio que se te confió, porque Timoteo fue un hijo espiritual fiel del Señor Jesucristo al lado de Pablo, que fue alguien que recibió la impartición del ministerio del apóstol Pablo. Por eso Pablo en las cartas también le remarca: sobre quién recibiste la impartición, recuerda de quién aprendiste, recuerda la conducta que te mostré. Y en otras cartas a las iglesias Pablo remarca que Timoteo era un hijo fiel, era un hijo que enseñaba y ministraba con el carácter, pasión y espíritu con que el mismo Pablo lo hacía. Tranquilamente Pablo podía descansar en que Timoteo iba a saber manejar y predicar el evangelio íntegramente. Pero por eso Pablo le trae esta palabra, no para retarle nada, no para corregirle nada, porque conocía la integridad del corazón de Timoteo, pero sí para alentarle, para que tenga un espíritu esforzado y valiente, al saber que Pablo no iba a poder estar presente en cuerpo, pero sí su espíritu en sus palabras iba a poder impartir aquello que Pablo deseaba. Y estoy seguro que Timoteo, una vez más, abrazó este consejo paterno de Pablo a través del Espíritu Santo y se esforzó. Y estoy seguro, según dicen los comentaristas bíblicos, que Timoteo murió entregando su vida por causa del Evangelio. Así que yo considero que, si es verdad esos comentarios, Timoteo fue fiel hasta la muerte, honrando el Evangelio de Cristo y honrando al Padre espiritual que le enseñó. Pero sus oídos se mantuvieron atentos, hidratados con aceite, con unción. ¿Para qué? Para que lo que oía, obedecerlo. Y hoy oro en el nombre de Jesús, porque quiero remarcar el carácter fiel. Tenemos que entender que en todo el mundo la iglesia de Jesucristo está llenando la tierra, y entendemos eso.
tenemos hermanos de fe en todos los países y en toda porción de tierra. Pero tenemos que entender también el orden del reino, que hay pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles que Dios pone a liderar la iglesia y los pone específicamente para enseñar e instruir a gente específica que Dios les manda para discipularlos en el propósito que tienen de parte de Dios. Y tenemos que manifestar una fidelidad que, aunque todos son hermanos nuestros en la fe de Cristo, debo manifestar la lealtad de la enseñanza que me dan en mi casa, siempre y cuando sea bíblica y siempre y cuando tenga el Espíritu Santo como testigo de esa palabra revelada y enseñada. Entonces tengo que remarcar esto porque hoy en día, con tanto acceso a través de la tecnología en YouTube y en diferentes plataformas, de escuchar a un montón de predicadores que son hermanos nuestros en la fe, pero no todos ellos están asignados por Dios a ejercer una paternidad espiritual sobre nosotros. No sé si me explico. Son hermanos en la fe que tenemos la misma fe en Jesús, al mismo Señor, al mismo Dios, compartimos la misma fe y vamos a compartir la misma herencia en el reino de los cielos y nos amamos unos a otros, pero tenemos que entender que Dios estableció gente específica para que ejerza influencia espiritual sobre mí. Y debo marcar un carácter fiel a esa palabra porque por algo Dios me puso en esa casa con ese alimento y con esa instrucción. Entonces, hoy en día tenemos un montón de gente más devota del ministro que del mismo Señor Jesucristo. Y eso fue un error que Pablo corrigió a los corintios en la primera carta cuando les dice: ¿acaso Cristo está dividido para que ustedes digan yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de tal o cual? Cristo no está dividido, y Pablo hace una declaración extraordinaria, libre de egoísmo, totalmente humilde, y dice que todos nosotros somos de Cristo y Cristo es de nosotros, pero marcando claramente que tenemos paternidad espiritual, tenemos a alguien asignado por Dios para instruirnos, enseñarnos, cuidar nuestra vida espiritual. Y tenemos que ser fieles a esa casa y esa enseñanza. No andar diciendo, a ver, mi pastor enseñó sobre finanzas, me voy a escuchar a otro predicador a ver si habla lo mismo. Y si no habla lo mismo, vengo enojado con mi pastor a decir, usted no me enseñó como fulano de tal enseñó, pero fulano de tal enseñó y hay que hacerle caso porque fulano de tal tiene 5.000 personas o 20.000 personas. No tiene nada que ver con la cantidad de iglesia que tenga o gente que tenga la iglesia. Tiene que ver con aquel que el Padre te señaló para que sea un padre espiritual, un instructor, un pastor que te cuide. Entonces hoy en día la gente con ese carácter anda buscando maestros que le digan lo que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque no les gusta cuando la verdad le desafía a su falta de compromiso, le desafía a su falta de fe, le desafía a su falta de integridad, le desafía a su falta de santidad, le desafía a su falta de compromiso. No les gusta, entonces van buscando maestros que digan las cosas que ellos quieren escuchar. Y ahí se genera la rebeldía, ahí se genera el distanciamiento, y ahí también hay un montón de ministros que se enferman. ¿Por qué? Porque se desesperan por intentar hacer entender a esa gente desubicada cuál es la verdad, cuál es la integridad, y esa gente terca no quiere entender. Hay un montón de pastores enfermos, un montón de pastores que su corazón se enferma, se estresan, le agarra paros cardíacos, se enferman del estómago, un montón de cosas. Y yo a esos pastores les traigo paz. Pastor querido, si Dios te lo asignó, si Dios te hubiera asignado a esa persona, tenés por seguro que lo que Dios depositó en ti los estaría influenciando, los estaría ministrando, los estaría capacitando, los estaría discipulando. Pero si no lo está haciendo, no pelees y no intentes forzar algo que Dios no te puso al lado tuyo. ¿Por qué? Porque podés tener gente que asiste a la iglesia que Dios te mandó a abrir, pero no significa que sean gente que Dios te mandó a pastorear. Entonces tenés que aprender a ver eso. No hay que forzar la relación, porque la relación es un testimonio espiritual. Cuando Dios te manda gente, queda la evidencia, porque se nota la influencia de tu ministerio sobre ellos, se nota la influencia de la gracia que tenés sobre ellos, se nota la influencia de la unción que tenés sobre ellos. ¿Por qué? Porque los ves crecer, los ves romper patrones de conducta, los ves avanzar y sobre todo se empiezan a establecer en el ministerio. Pero los otros que no producen nada,
es porque no son asignados al manto tuyo y tenés que ser sabio, no tenés que enfermarte por esa gente. Porque esa gente tendrá a aquel pastor o aquel padre espiritual que Dios quiere que le dé para poder enseñarle. Hago ese paréntesis para traer un mensaje de paz y libertad a esos pastores que en su pasión por querer salvar a todos y que todos aprendan, a veces cometen errores a dedicar mucho tiempo en gente que no está asignada a su manto. ¿Y qué hacer con eso, pastor? Sencillo, una reunión, plantearle el asunto y darle vía libre que busque el ministerio y el pastor correcto para que lo edifique a ellos. Luego pararse ante la congregación, notificar la salida de las personas o la familia que sea. Todo claro, todo transparente, evita todo tipo de murmuración y continuar adelante. Continuar adelante. Hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándose porque Cristo ciertamente viene, pero Cristo nos va a encontrar trabajando en su obra. Y para ministrar lo que estamos ministrando, oídos hidratados con aceite, esa expresión tiene que ver con la tarea del pastor. Y no hablo del pastor ministerio, hablo del pastor oficio, el pastor de ovejas, del animal. Él tiene un tipo de trabajo y trato con la oveja. Y uno de ese trato del pastor con las ovejas es este. El pastor agarra sus ovejas y a través de un tipo de aceite que prepara, les empieza a ungir los ojos, las orejas, se empapa las manos y le empieza a desenredar la lana y empieza a lubricar a toda la oveja con ese aceite. ¿Con qué fin? Para que las moscas no hagan nido ni dejen sus huevos en las orejas, en los ojos, en la nariz y en la lana de la oveja, porque si eso pasa, la oveja entra en una locura, entra en una excitación desenfrenada, en donde esas larvas de la mosca que están dentro de la oreja, de los ojos, de la nariz y de la lana en su cuerpo, la empiezan a enloquecer, la empiezan a volver loca, y la oveja, en desesperación de querer calmar esa molestia, empieza a golpearse con las piedras, empieza a golpearse con los árboles, empieza a lastimarse y hasta llegan a morir por causa de eso. Entonces el pastor, en su cuidado, agarra a la oveja y la empapa en aceite, sus orejas, sus ojos, su nariz, su lana, para que las moscas, cuando quieran meter sus huevos, no encuentren lugar, porque ese tipo de aceite es tan espeso que crea una capa repelente, crea una capa protectora, que esas larvas, esos huevos no logran penetrar y terminan cayendo al suelo, y esa oveja está cuidada y está protegida y puede desarrollar su vida normalmente por el cuidado del pastor. Ahora, en el término espiritual, cuando tenemos una asociación sana, cuando el padre espiritual, el pastor, puede tener esa relación con la gente que se congrega, con hijos espirituales, esa armonía, que se dejan ungir, que se dejan pasar el aceite, se dejan cuidar con la enseñanza, esa oveja, esa persona podrá estar tranquila, que aunque vengan esas moscas, esos demonios, vengan las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, venga el chisme, venga la mentira, venga la adulación, venga la lisonja, vengan un montón de males a querer meterse, no van a poder lograr tener cabida en ellos por causa de la unción que están recibiendo. Esa es la armonía entre el pastor y la oveja, esa es la armonía entre el padre espiritual y el hijo espiritual. Y aquí Pablo, como un padre espiritual, en esas palabras se está empapando de unción y aceite a su hijo Timoteo, lo está cuidando, lo está protegiendo bajo la unción de esas palabras, y ante la respuesta de Timoteo de un sí y un amén, ese aceite está sobre él, por lo tanto su vida espiritual está cuidada. Pero si tendríamos un caso contrario, un caso en el que se rebelan, un caso en que no creen, un caso en que desacreditan la enseñanza de su padre espiritual porque le gusta más cómo lo enseña otro, porque están más seducidos por el otro, por
por cómo está vestido, por la cantidad de gente que tiene, por las cámaras de televisión que tiene y demás, que hay gente que se deja sensualizar por eso, aunque el que está ministrando no tenga la intención, pero ellos, como les gusta todo eso, están atraídos, están bajo una sensualidad, rechazan esa palabra que viene como unción para cuidarlo, y hoy en día están llenos de mosca, y hoy en día están alborotados, excitados, totalmente alborotados de acá para allá, golpeándose la cabeza con todo, porque en vez de encontrar paz tienen totalmente una inquietud, tienen totalmente una desesperanza, tienen totalmente una confusión interna que no los deja en paz y todo el tiempo los hace estar en una excitación exagerada, desmedida y aún diabólica, y aún esa gente llegan a perder el propósito que tienen por no tener los oídos hidratados con aceite. Entonces la exhortación que traigo con este mensaje es decirte, deja de andar corriendo detrás de todo tipo de predicador, a escuchar todo tipo de enseñanza, porque si no te vas a volver a lo que yo llamo una ensalada de fruta. Vas a tener un poco de todo, pero al final no vas a tener nada específicamente. Sé fiel a la casa donde Dios te plantó y a la enseñanza de los padres de fe que plantó Dios para tu vida. Caminá en verdad y en integridad y en obediencia a esa palabra, y vas a ver cómo vas a estar protegido de todas las amenazas espirituales que te puedas encontrar. Pero si todavía seguís en una conducta incorrecta, tristemente estás totalmente en peligro. Seguramente conocerás esta expresión que en Apocalipsis aparece, y aún Jesús lo utilizó en los evangelios. Dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esa frase traducida sería así: si puedes oírlo, debes obedecerlo. Lo vuelvo a decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Traducido quedaría, si puedes oírlo, debes obedecerlo. Si puedes oírlo, debes obedecerlo. Y la palabra oír en el hebreo es la palabra Shema, y ese Shema tiene que ver con oír para obedecer. Y el Shema es una oración hebrea que tiene que ver con: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Para que sepas que cuando Dios te habla, te va a hablar de una manera, no te va a hablar muchas palabras diferentes, sino te va a hablar una misma palabra. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Shema, es la oración hebrea, y tiene que ver oír para obedecer, porque se mueven en integridad. Si Dios habló algo a través de tu padre de fe o los líderes de la casa, no tenés que ir corriendo buscando otro tipo de opinión, porque entonces no estás en el Shema, no estás en la integridad, no estás amando correctamente a Dios, no estás amando a tu familia de fe y no estás amando a tu prójimo, sino que estás amando tu orgullo y tu deseo de hacer lo que tu concupiscencia quiere. El Shema es una oración totalmente que remarca la fidelidad y la lealtad de la fe de Israel con Dios. El Shema no es cualquier oración, es un corazón devoto, un corazón creyente, un corazón fiel a Dios y a sus promesas. El Shema para Israel es algo totalmente sagrado, y no me cabe duda que también sea para todo creyente en Jesucristo un Shema de decir: Dios es uno solo, y lo que Dios me hable a través de mi padre de fe y a través de los líderes de la casa, ese es Dios, porque me conoce y porque me puso en ese lugar para que yo crezca, y ese es el pan que yo voy a comer, porque si estoy oyéndolo, debo obedecerlo. Y en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17,
lo voy a leer en la versión de Voice, en inglés, dice: ¿cómo pueden las personas invocar su nombre cuando no creen? ¿Cómo pueden creer en Él cuando no han escuchado? ¿Cómo pueden escuchar si no hay nadie que lo proclame? ¿Cómo pueden algunos dar voz a la verdad si Dios no los envía? Como dijo Isaías: ¡ah, qué hermosos son los pies de aquellos que declaran las buenas nuevas de victoria, de paz y liberación! Pero algunos escucharán las buenas nuevas y se negarán a someterse a la verdad que escuchan. Y el profeta Isaías también dice: Señor, ¿quién lo creería? ¿Quién posiblemente aceptaría lo que nos has dicho? Entonces la fe procede del oír, mientras oímos el mensaje sobre el Mesías de Dios. Aleluya. La fe es del oír mientras oímos el mensaje del Mesías de Dios, Jesucristo. El combustible para una vida obediente, una vida íntegra, para una vida que vive en Shema, en esa integridad, fidelidad y devoción a Dios, es la fe que tiene como origen, como nacimiento, como punto de existencia en el oír, y su formación, su producción es a través del mensaje de Jesús, el Mesías. Claramente, quien quiera vivir una vida cristiana sin fe y sin Jesús como Mesías, vivirá todo lo que quiera menos una vida cristiana. No sé si me explico. Es una combinación entre el oír y el qué oigo. Ahí está el tema. Para vivir un Shema, una vida de integridad, de devoción, de fidelidad, de pasión a Dios, de verdad, es oír, pero también qué oigo. Porque no solamente es oír, no solamente es oír, sino qué estoy oyendo, qué enseñanza estoy oyendo. Estoy oyendo el mensaje de Jesús, el Mesías, el ungido, o estoy oyendo cualquier tipo de enseñanza, como enseñan gente que enseñan cualquier cosa menos de la voluntad de Dios. Ese es el tema. Hoy, ¿qué estás oyendo? Hoy, ¿qué estás oyendo? ¿Qué tipo de atención estás dando? ¿Qué tipo de atención le estás dando al mensaje? ¿Cuán pronto te estás poniendo a obedecer? ¿Tenés un corazón abierto y humilde, pronto para obedecer? ¿O tenés un oído tardo para oír y seguís todavía esperando que milagrosamente Dios cumpla lo que te dijo sin que vos hagas nada, sin que involucres tu vida, sin que involucres tu tiempo, sin que involucres tus finanzas, sin que involucres la pasión, sin que involucres la integridad, sin que involucres la oración, sin que involucres la lectura bíblica, sin que involucres el ayuno, sin que involucres el negarte a ti mismo? Si todavía crees eso, quiero decirte que vos estás en un engaño terrible. Porque Dios, cuando nos confía la palabra, Él espera un Shema de nosotros. Él espera una devoción, una integridad fiel y de amor a Él y de amor a mi prójimo, porque lo que Dios me habla no solamente va a ser beneficioso para mí, es beneficioso para todo el círculo que me rodea y todo el alcance de gente que puedo llegar a afectar. Por eso esto a mí me muestra una escena donde los oídos deben estar hidratados. ¿Sabes que el hidratado tiene que ver con algo que está sumergido, está empapado, está embebido en una sustancia? Los oídos que pueden tener y manifestar esa fe íntegra, devota, fiel al Señor, es la que está embebida, sumergida en el mensaje de Jesús. El otro día escribí una reflexión sobre las palabras que Jesús dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa promesa afecta a nuestra vida y la de nuestras generaciones. Y es una promesa que nos dice: yo sé que en la tarea que les confié necesitan mi presencia y mi compañía, y la van a tener.
pero también Jesús nos pide que nosotros hagamos memoria de Él. Y en esa acción de tenernos presentes, jamás nos sentiremos solos, pero aparte podremos obedecer en un Shema fiel al Señor. Por eso quiero que oremos en esta hora, quiero que oremos y activemos un Shema. Activemos corazones comprometidos en devoción, fidelidad, amor a Dios y a sus prójimos para construir las palabras que Dios dé. Todo este tiempo de cuarentena yo puedo entender que Dios quiere construir en los hogares su casa, su templo, su morada. Por eso las palabras están entrando a tu vida y a tu casa y a tu hogar. Es posible vivir un adelanto del cielo a través de la obediencia a la palabra. Vemos su milagro, vemos su intervención, vemos todo lo que Dios quiere hacer. Siempre yo voy a creer que cada palabra del Señor va a manifestar el reino de Él en la tierra. Por eso vamos a hacer algo hoy. Vamos a hacer decretos. Vamos a hacer decretos a los sentidos espirituales. A la visión, al oído, al discernimiento, a la lengua y a la cobertura. Así como tenemos 5 sentidos naturales, también tenemos sentidos espirituales. Entonces vamos a hacer decretos y quiero que ahí vos estés orando juntos con nosotros y te pongas en una actitud de recibir íntegramente lo que va a ser decretado. Por eso los padres de fe van a decretar, los ministros de la casa vamos a decretar. Entonces todo como un equipo y un cuerpo vamos a decretar sobre la gente que tenemos influencia espiritual, que son los hijos Sendemir. Quiero que prepares ahí tu corazón, que te prepares para entrar en una temporada, no una temporada solamente, sino una vida, hasta que Cristo venga íntegra, devota, fiel. Vamos a romper patrones que hacen a un corazón ser desobediente, ser incrédulo. Si vos estás en esa posición y deseas esa libertad y decir, Señor, yo estoy cansado de una vida a medias, yo quiero ser íntegro totalmente, Señor, entonces este es el momento de recibir un impacto espiritual para lo que Dios quiere cumplir en tu vida y a través de tu vida. Entonces ahora vamos a estar decretando y orando con palabra profética y apostólica. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, vengo delante de tu presencia, Señor, bajo la unción apostólica que tú me has delegado sobre mi vida. Ahora, Padre, oro por la lengua, por el sentido, Señor, del habla. Amén. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Señor, declaro y decreto, Señor, que nuestra lengua era usada para bendición y no para maldición. Que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Pero que yo decido, Padre, ahora declarar vida y no muerte. Decido declarar sanidad y no enfermedades. Decido declarar bendición y no maldición. Decido declarar restauración y no atadura. Decido declarar ahora y decretar, Señor, liberación, Padre, y no presión. Decido ahora, Padre, que como hijo de Dios, como ministro de Jesucristo, Padre, con el poder que tú me has delegado desde los cielos, Padre, y sabiendo que tu palabra dice que la lengua afecta, Señor, la rueda de la creación. Ahora decreto sobre mi casa, decreto sobre mi familia, decreto sobre mis hijos naturales y espirituales, decreto sobre tu iglesia, decreto, Señor, sobre el barrio que tú me has puesto a vivir, decreto sobre la ciudad, sobre la nación, Padre, Argentina, decreto ahora por el poder de tu palabra, a través, Señor, del poder de la lengua, Señor, decretamos vida, salvación, restauración, liberación, Padre, para las familias en la tierra, para las familias argentinas, Padre, para los hijos de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Nos paramos en el poder del Espíritu Santo. Nos paramos en el poder del Espíritu Santo ahora. Señor, nos ponemos en la brecha en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, decretando, Señor, a los aires, decretando, Señor, en las atmósferas, Señor, espirituales, en las atmósferas, Señor, de las casas, al norte, al sur, al este y al oeste. Padre, decretando salvación
salvación y vida eterna, decretando sanidad, decretando liberación, decretando prosperidad, decretando santificación, decretando que tú añadirás el número de los salvos a tu iglesia, decretando un avivamiento de tu Espíritu Santo, decretando arrepentimiento genuino y verdadero para los corazones, decretando, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que la victoria y el triunfo de Cristo por medio de la cruz se hará visible y tangible en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Seguimos, Señor, decretando en esta hora, como sierva y ministra del Señor Jesucristo. Señor, tenemos la confianza, la seguridad de que el Espíritu Santo se está moviendo en este momento, que el Espíritu de Dios se está agitando en tu hogar, en tu casa, porque se desata una cobertura sobre tu hogar, se desata la cobertura del Señor. Yo declaro que los cielos se abren en este momento, que los cielos se están abriendo y hay un manto de protección, que hay un manto de cobertura que se está derramando sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu salud, sobre tu economía, porque Dios es un Dios de cobertura, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente, porque Dios es fiel en su palabra, porque Él dice que nos librará del lazo del cazador y de toda peste que ande volando de día. El Señor en esta noche, ahora yo decreto que toda pestilencia de tu casa se va, que todo lazo del cazador se corta en esta noche. Declaramos que el poder y los ejércitos celestiales descendieron con espadas encendidas para cortar todo lazo del cazador. No tendrás temor en las noches, no tendrás temor de la oscuridad ni de la muerte, porque la cobertura, el manto, la presencia del Espíritu Santo es tu protección. La palabra es tu cobertura para todo aquel que busque y que cree en el Señor Jesucristo. Por eso esta noche declaro que si tú abriste tu corazón, que si tú oíste y creíste y le estás creyendo en esta hora al Señor, estás extendiendo el manto de protección a tus hijos, a tus nietos. Declaramos que esos niños, que esos jóvenes están siendo protegidos por el manto y la sangre de Jesucristo, que la sangre de Cristo es la que avergüenza y derriba todo gigante, todo enemigo, todo lo que quiera venir en contra de nosotros, aún aquel que quiera apagar la fe, aún aquel que quiera apagar tu esperanza. Yo te quiero decir que esta noche el Señor viene con su abrigo para abrigarte. El Señor abriga a todo hijo, el Señor abriga a toda madre, el Señor abriga a todo joven y a todo niño, porque Él es Padre de fe, es Padre de esperanza. Su poder no ha menguado, su poder sigue igual, su poder cada día es más grande para todo aquel que cree y le busca. En el nombre poderoso de Jesús, decreto que hay cobertura en tu casa, cobertura en tu vida, cobertura en tu ministerio, cobertura en tu salud y en tu economía, y lo decreto en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, decreto como profeta de Dios sobre el sentido de la vista, que en este momento se abre la vista espiritual para comenzar a ver la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, para comenzar a ver con ojos llenos de fe las promesas de Dios que un día prometió, y veremos el cumplimiento sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio. Declaro que el colillo del Espíritu se deposita sobre nuestra vista, para que toda ceguera espiritual, para que toda costra, todo lo que nos impide ver lo que nuestro Señor en este tiempo está preparando, caiga en el nombre de Jesús. Declaro que comenzaremos a andar por fe, con una vista espiritual y no natural. Comenzaremos a ver bendición y no maldición. Comenzaremos a ver sanidad y no enfermedad. Comenzaremos
situaciones revertirse, para ver una nueva familia, para ver la armonía, para ver la paz, para ver el gozo del Señor sobre mi vida. Declaro en este momento que veré la mano de mi Señor moverse a mi favor, porque tu palabra dice, Padre, que el justo por la fe vivirá. Lo declaro como sierva tuya, lo declaro en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que veremos en este tiempo la promesa del Señor activada sobre nosotros. Le cerramos el camino para que Satanás con sus secuaces no puedan tocar nuestra morada, Padre, porque comenzaremos a ver por fe, no comenzaremos, Señor, a ver en la carne, sino que seguiremos viendo por fe, confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús venimos y tomamos autoridad espiritual en el nombre de Cristo y hacemos un decreto sobre el sentido del discernimiento. Oro que no serás atraído por ninguna doctrina y enseñanza sensual que no tienen al Espíritu, pero que a través de un carisma falso y malintencionado capturan las almas de los oyentes y los llevan a un destino totalmente equivocado y erróneo al que Dios creó. Todo espíritu que viene a querer atraer y a querer engañar para derribar, para devastar, para quemar el destino que Dios tiene en esas personas. Yo me levanto y decreto totalmente libertad de toda sensualidad y engaño espiritual, de toda mentira y de todo espíritu disfrazado que quiere venir a confundir y despertar rebeldía y despertar engaño y despertar apostasía y despertar todo tipo de falsedad. Te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús y ordeno que vas a ser receptor, vas a ser receptivo del Espíritu de Dios y de la verdad que trae a través de Jesucristo y a través de la revelación de la palabra. Y vengo a decretar al sentido del oído para que en tu oído solamente oigas la verdad de Cristo y el mensaje del Mesías, para que en tu oído se genere la fe que te hace más que vencedor, porque esta es la victoria que tenemos sobre el mundo, dijo el apóstol Juan, nuestra fe en Jesucristo. Y el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios ha vencido al mundo. Oro que tus oídos van a oír y van a creer al Shema de Dios. Vas a disponerte tus oídos. Decreto que serán socios de tu corazón. Tu oído va a recibir el mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y va a rechazar toda palabra mentirosa que quiere provocar desánimo, que quiera provocar incredulidad, que quiera provocar confusión. Oro que hay un matrimonio entre tu oído y tu corazón, que tu boca va a declarar la verdad de Cristo, de libertad, de poder, de transformación. Oro que el Espíritu Santo toque tu boca, toque tus oídos, toque ahora tus sentidos espirituales, toque tu cuerpo y purifique de toda falsa enseñanza y queme todo engaño de Satanás y traiga purificación y santidad para volverse aliados de la palabra de Dios. Decreto libertad en esta hora, decreto tu cuerpo hidratado en la unción de Dios para volverte un constructor de la revelación que Dios trae, para que cumplas el propósito de Dios en la tierra y seas parte del avivamiento que está profetizado. Una persona valiente y esforzada, una persona de fe, un hijo íntegro, devoto y paciente en la palabra del Señor, que marca fidelidad y marca lealtad y que come del pan vivo que desciende del cielo, el cual es Jesucristo. Y declaro que el infierno retrocede con todo avance que venía contra ti, porque se ha roto todo modelo de la carne de hombre y de religión, y se establece el modelo de la revelación del Espíritu Santo. Y oro que el Espíritu de Dios ha encontrado tu corazón para habitar y para volverse tu amigo. En el nombre poderoso de Jesús, y oramos y declaramos a través de esta alabanza profética una unidad en el Espíritu. Se rompe toda desunión, se rompe toda división, se rompe toda soberbia y se crea la unidad del Espíritu, donde Dios envía vida eterna y bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Dios los bendiga a todos los hijos de Demir. Será
hasta el domingo, 18 horas, estaremos conectados y nuestro apóstol Juan estará ministrando de la palabra. Así que bendiciones, y creemos que un rompimiento espiritual ha sido producido en tu vida. Mantente íntegro y que tu corazón ofrezca un Shema a Dios. Bendiciones.